presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Sean bienvenidos al culto devocional del Templo Evangélico Alianza Vivir en Cristo. El tema de esta mañana es Amós y nos estamos refiriendo al profeta Amós, profeta que escribe en nuestra Biblia en el Antiguo Testamento. Saber cuál ha sido la voluntad de Dios ha sido la interrogante que a través de los siglos y los milenios ha tenido la humanidad. Y las personas que hablaban en nombre del Señor se les llamó profetas. Y usted encontrará en su Biblia profetas que dan oráculos en el nombre de Dios y otros que no solo dan oráculos, sino dejan escritos para enseñarnos cuál es la voluntad de Dios. Después de los profetas llegaron los discípulos de Jesús, que posteriormente fueron los apóstoles. Esto terminó en el siglo I con el último libro de la Biblia. Después de ellos, por el lapso de 2000 años, no se ha conocido de profetas ni apóstoles, porque la Biblia fue terminada de escribir. Con el neopentecostalismo, doctrina que arranca después de 1950, aparecieron profetas, apóstoles y pastoras, cosas que la Biblia ni el cristianismo conocían. En esta mañana vamos a empezar a estudiar los profetas de Dios, es decir, el oráculo de Dios en el Antiguo Testamento, y en este mes de agosto vamos a estudiar a 4 profetas menores, uno por semana. Cuando la Biblia habla de profetas menores, no habla de menos importantes, sino que sus escritos son pequeños. Cuando habla de profetas mayores, habla de profetas que escribieron abundantemente. Los profetas mayores son los más conocidos: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y profetas menores son 12. Y vamos a empezar por el profeta Amós. Este hombre de Dios predicó en el año 767 antes de Cristo. Estamos hablando de 767 años antes que nazca nuestro Salvador.
Y este profeta nos enseña mucho en esta época. Veamos primero quién fue Amós, y va a encontrarlo en el libro de su mismo nombre, capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y esto nos habla y nos da mucha información. Primero, el nombre Amós es un nombre muy común. En la actualidad, usted puede decir, yo me llamo Carlos, me llamo José, y puede referirse a millones de personas. El nombre Amós es un nombre muy, pero muy común para la época, y significa el que lleva la carga. ¿Qué quiere decir esto? El que lleva la carga, que eran personas que se dedicaban a trabajos fuertes, a trabajos pesados, a trabajos de agricultura, a trabajos de artesanía, que incluían trabajos de uso de mucha fuerza. Y dice que fue uno de los pastores en Tecoa. No era sacerdote, no era religioso. En aquella época, en el año 767, las únicas personas que tenían estudios en religión eran los sacerdotes. Es decir, él no tenía estudios religiosos y tampoco se dedicaba a ser escriba ni a ningún otro oficio que implique educación. Era un hombre del campo, era un pastor. Dice que es de la ciudad de Tecoa. Tecoa queda a 20 kilómetros al sur de Jerusalén y está en el límite con el desierto. Esta ciudad se la conoce porque Roboam, hijo de Saúl, de Salomón, la fortificó. Roboam, hijo de Salomón, la fortificó. Entonces, aquí vemos que Amós era un pastor sin estudios que se dedicaba a la agricultura. Nos dice que fue en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entendamos algo. Ya para esta época, Israel no era un país, eran dos. Israel al norte y Judá al sur. Las 10 tribus al norte y las 2 tribus al sur. Y este profeta para mí es uno de los más importantes y de los que más nos enseña el día de hoy. Y esto lo vemos en Amós, capítulo 7, versículos de 14 al 15. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, no soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ven y profetiza a mi pueblo Israel. Aquí vemos que Amós está frente al sumo sacerdote Amasías. Y Amós le dice: yo no soy profeta, yo no soy religioso, mi padre no era profeta, yo soy un agricultor, soy un boyero. Cuando usted ve un pastor de ovejas, un pastor de ganado, este pastoreaba bueyes. Es decir, él sabía lo que era bañar un animal, recoger sus heces, curarlo en caso de una enfermedad. Y él obedeció fielmente al mandato del Señor. Podemos contextualizar la expresión de Amós cuando dice: yo soy boyero y recojo higos silvestres. Yo soy un agricultor. Yo lo que sé es de campo. Mi papá no es religioso ni yo tampoco. Pero Dios me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y esta expresión, a mi pueblo Israel, coge mucho valor porque Amós estaba en Judá, en otro país. Y se debe tener mucho valor, muchísimo valor para hacer lo que hizo Amós. Imagínense un agricultor con ropa de agricultor, o sea, una persona de ropa muy sencilla,
que caminó a otro país para decirle al rey de otro país: has pecado. ¿Saben lo que costaba eso en esa época? Su cabeza, morir decapitado. Definitivamente este hombre era un hombre valiente. Usted imagínese que se vaya a Lima, le toque la puerta al presidente de Perú y le diga: usted ha pecado, usted ha hecho esto mal. En la actualidad lo meterían preso. En esa época le cortarían la cabeza, sin dudarlo. Entonces vemos que era un hombre valiente y obediente a Dios. Él no puso excusas ante el Señor. No se hablara, me da miedo. ¿Qué le voy a decir? Mi papá es pobre, yo soy agricultor. No. Él pudo haber dado 1000 excusas, pero no dio ninguna. Él simplemente dijo: Dios me tomó del ganado y me mandó a decirte esto. Definitivamente este hombre es digno de imitar y yo personalmente lo admiro. Era un hombre valiente. No le importó que le corten la cabeza, no le importó los kilómetros que le tocó caminar para ir a dar el mensaje de Dios. Porque Israel, las 10 tribus del norte, no habían pasado la prueba. ¿A qué me refiero con esto? Hay una prueba que normalmente los seres humanos no la pasan. Por eso Dios no la pone. Y nosotros rogamos que Dios nos ponga esa prueba. ¿A qué me refiero? Segunda de Reyes, capítulo 14, del 23 al 25. Segunda de Reyes, capítulo 14, del 23 al 25. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Hefer. Israel tuvo poder. Generalmente cuando nos va bien nos olvidamos de Dios y oramos y rogamos que Dios bendiga el trabajo, bendiga los negocios, que tengamos prosperidad. Y eso fue lo que pasó. Jeroboam II tuvo gran prosperidad. Su reino llegó al norte hasta Siria y por el sur hasta Egipto. Tuvieron prosperidad económica, tuvieron dinero. ¿Y qué pasa cuando tuvieron dinero? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Mis queridos hermanos, y esto no es algo extraño. Todos conocemos casos de personas que fueron muy cristianos hasta que tuvieron prosperidad económica. Me decía una vez una persona: es que debes entender que el domingo no puedo ir a la iglesia porque debo ir al club. Y en el club, un club connotado de la ciudad, hay otro tipo de personas. Es decir, hay personas de dinero, hay personas con las que él puede intercambiar. Fue un caso muy notorio en mi familia porque había una familia vecina de mi abuelita y se pusieron en una escuela muy pequeña en una villa y les fue bien. Luego fue todo el piso, la escuela, luego tuvieron 2 pisos, luego tuvieron 3 pisos, luego tuvieron terraza, pero también se olvidaron de Dios. Cuando llega la prosperidad, muchas personas se olvidan de Dios. No es la generalidad, pero la gran mayoría así es. Ya piensan en nuevas amistades, nuevas relaciones, en que en el horario de trabajar para Dios puedo hacer otras cosas. Y el pecado fue muy recalcitrante por la prosperidad económica. Veamos Amós capítulo 4, versículo 1. Oí esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria,
que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, y decís a vuestros señores, traed y beberemos. ¿Sabe usted a quién se refiere Amós con vacas de Basán? A las señoras, a las esposas. Los toros de Basán eran conocidos porque eran animales muy grandes y engordados, eran muy gordos. Era tal la prosperidad económica que las mujeres israelitas, las señoras, habían subido mucho de peso y les llamó Dios vacas de Basán. Y usted me va a decir por qué Dios manda a dar tremendo calificativo, podríamos decir hasta grosero e insultante. Porque habían cogido como esclavo a las personas de su pueblo, a sus hermanos, y Dios se los había prohibido. Dice la palabra del Señor, oprimen a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Entonces, mis queridos hermanos, ¿de qué sirve la prosperidad cuando usted se olvida de la necesidad de su hermano y más bien lo esclaviza? ¿Qué sucede, mis queridos hermanos, con muchos empresarios cristianos cuando no quieren pagar el sueldo básico por ganar más? No quieren ayudar al prójimo por no mermar sus expectativas de prosperidad. Recuerden, expectativas de prosperidad. Y ellos los habían esclavizado y todavía decían, vamos a beber y a festejar, cuando a sus hermanos israelitas los tenían como esclavos. Y a los pobres de la tierra los tenían como más pobres, mientras los israelitas engordaban por su exceso de prosperidad. Y no solo eso, decían que Dios estaba con ellos. Veamos Amós capítulo 5, versículos del 4 al 6. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis por Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, y no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien la pague. En los días de Israel, de Jeroboam, ellos tenían su lugar de adoración en Betel. Y tenían escuelas proféticas en Gilgal y en Beerseba. Era un pueblo muy religioso. Era un pueblo que por traer la ofrenda, el borrego, el cordero, la vaca, piensan que Dios estaba feliz. Y es lo que muchos hacen el día de hoy. Se olvidan de estudiar la Biblia y van al culto para tratar de acallar su conciencia. Se olvidan del pobre, se olvidan del necesitado y piensan que están bien, cuando debemos entender claramente que nosotros debemos ser obedientes a Dios. Si el Señor nos ordena, busca a Dios, ayuda al necesitado, ayuda al huérfano, refrena tu lengua y no hables del prójimo. Sé como Jesús, manso y humilde de corazón. De nada sirven tus ayunos, tus vigilias, tus encuentros, porque todavía vives en pecado y estás como Israel, muy religioso, pero acusado por Dios. Y aquí el juicio de Dios es consumirlos como fuego. Y permítame decirle que el castigo fue terrible. Las 10 tribus fueron deportadas, y no solo eso, que fueron deportadas, nunca regresaron a su tierra, porque tuvieron el pecado entre ellos. Aunque eran muy religiosos, podrían sacrificar toros y vacas muy grandes y gordos, podrían tener muchos cultos y ritos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Nosotros pensamos erróneamente que el culto es agradable a Dios porque la música es bonita o porque la predicación ha llegado a mi corazón. El culto agradable a Dios está dentro de usted, cuando usted realmente obedece la palabra del Señor. Aquí vemos que eran tan religiosos en Betel, en
en Berseba, pero no había un solo sacerdote que Dios use para hablarle a Israel. Ni siquiera en Judá. Tuvo que coger un agricultor, un pastor que cuidaba bueyes, para que le diga: vaya, camine a otro país, toque la puerta al rey y dígale que es pecador, que estoy contra él. Hombre valiente, porque definitivamente el pecado era terrible. Veamos Amós capítulo 5, versículo 11. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís la carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Lo que provoca más la ira de Dios es cuando se deja al pobre, cuando se menosprecia al pobre y al necesitado. Y debe entender esto, que el defensor de las viudas y de los huérfanos es Dios mismo. Debe entender que el que le da al pobre le presta a Dios, pero el que le niega la ayuda al pobre tiene sobre su cabeza el juicio del Señor. Usted no puede cerrar su corazón contra el necesitado, y es un pecado terrible que cometemos el día de hoy. Más de 1.000 millones de cristianos hay en este mundo. ¿Cuántos se acuerdan del necesitado? Y después preguntamos por qué Dios no nos ayuda. ¿Se acuerdan de los necesitados en Navidad y dan canastas? Y hay algunas preguntas que nos debemos hacer. ¿Que el resto del año no hay hambre? ¿Que el resto del año no hay necesidad? Las personas por la vanidad se desesperan por tener mejoras cosas y no compartir con el que no tiene. Pueden tener un muy buen celular, pero no, tiene que ser iPhone, porque tiene la media manzana y demuestra que es otro tipo de persona. Usted puede tener muy buenas cosas, pero no, yo no quiero eso, quiero eso. No porque le haga falta, sino para que usted levante envidia a los demás. Ayer tuvimos un tiempo excelente con los jóvenes y vimos el tema de la vanidad. Y la conclusión que sacó los jóvenes en este tiempo, que la vanidad no era tener cosas buenas, sino tenerlas para despertar la envidia de los demás. Es normal que usted tenga una buena ropa porque se va a un matrimonio, se va a una reunión social. Pero ¿qué pasa cuando usted esa ropa la usa para comprar a la esquina, a la tienda? Para que todos lo envidien. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que estos querían dejar al pobre y lo despreciaron. Armaban tremendas casas de piedra labrada que ni siquiera podían vivir en ellas, porque una persona no puede vivir en 3 casas a la vez. Y no solo eso, los jueces eran corruptos. Veamos Amós capítulo 5, versículo 12. Pero yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Los jueces de Israel eran corruptos. Por dinero, por coima, por cohecho, o como decimos nosotros hoy en día, por dinero bajo la mesa se corrompía el derecho de los pobres. Porque el que tiene más quiere, y le quitaba al pobre, al necesitado y al menesteroso. En aquellos días no se podía traspasar la tierra, porque la ordenanza de Josué era que cada tribu respete su tierra. ¿Qué hacen ellos? Le daban dinero al juez para quitarle su tierrita al pobre, la tierrita que había recibido por heredad. Y digo tierrita porque eran espacios pequeños, pero aquí se cumple que había mucha religión, pero Dios estaba lejos de ellos. Quizás hay una pregunta: ¿yo soy religioso o de verdad vivo en comunión con Dios? Yo quiero complacerlo a Dios con los cultos y mi corazón lo tengo lejos de la justicia. Mi corazón lo tengo lejos del pobre y necesitado.
Definitivamente, mis queridos hermanos, no se puede ser creyente amando al dinero. Usted puede prosperar y va a prosperar si usted es estudioso, si usted es trabajador, si usted es abnegado. El problema no es prosperar, es no compartir. Hemos visto muchos casos de gente muy generosa, y lo que muy pocos saben es que una de las fundaciones más grandes del mundo es la Fundación Rockefeller. Y muchos hablan mal de la familia Rockefeller y pocos saben que son creyentes y que ofrendan y donan mucho dinero. No poco, muchísimo dinero. John D. Rockefeller, que en su época fue el hombre más rico del mundo, muy pocos saben que dejó a un lado sus negocios, contrató gerentes para dedicarse a predicar la palabra de Dios. ¿Usted haría eso? Muchos no lo harían porque aman el dinero y dicen que ellos deben estar al pie de su negocio. Y a pesar de que tuvo un juicio que perdió en los Estados Unidos por monopolio, ya que todo el círculo petrolero le pertenecía a él, desde el pozo de explotación hasta la gasolinera, todo le pertenecía a él. Era un hombre el hombre más rico del mundo en su época. Dejó sus negocios para dedicarse a predicar la palabra de Dios. ¿Usted haría eso? Amén. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que aquí estas personas habían prosperado, tenían grandes territorios, habían llegado hasta Siria y Egipto, pero se habían olvidado de Dios. Tenían muchos cultos, muchos ritos. Decían ellos que estaban bien con Dios porque habían prosperado. Pero Dios cogió un agricultor, un hombre sin estudios, de detrás del ganado, un pastor de bueyes, para tocarle la puerta y decirles: tú eres pecador. Y les da un juicio, y un juicio terrible. Veamos Amós capítulo 3, versículos del 1 al 3. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por vuestras maldades. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Mis queridos hermanos, nosotros somos cristianos. Nosotros estamos frente a la Biblia y por muchos años hemos escuchado el mensaje de Dios. Somos el pueblo de Dios y no podemos, sobre pretexto de la avaricia, sobre pretexto de relacionarnos con otro tipo de personas, olvidarnos del pobre, del necesitado y del menesteroso. Ese fue el pecado de Israel. Y muchas personas no pasan esta prueba. Algunos dicen que la prosperidad es una bendición y muchos no entienden que la prosperidad es una prueba, y una prueba muy difícil de superar. El rey David dijo: no me des riqueza para que me olvide de ti, ni pobreza para que blasfeme tu nombre. David estaba consciente que cuando hay riqueza, muchos se olvidan de Dios. ¿Qué podríamos aprender en esta mañana? Que debemos predicar la palabra y no poner pretexto ante Dios. Usted no va a decirle a Dios el día del juicio es que no tenía estudios. Usted no le va a decir es que no sabía hablar. Aquí vemos un hombre que era un campesino, que no puso excusas y caminó a otro país para darle un mensaje a un rey pecador. ¿Qué más hemos aprendido el día de hoy? Que lo mucho o lo poco que Dios nos dé es para compartir. Si usted no comparte, recibirá terribles juicios de Dios. Pero si usted comparte, mi querido hermano, recuerde, lo hace a Dios deudor. Que Amós sea un ejemplo de valor, fidelidad al Señor y la generosidad que debe seguir a todo cristiano. Amén.